Buenos días, el siguiente informe es para la materia de análisis de la amenaza. El tema a tratar es el análisis de seguridad de la República de Colombia. Mi grupo está compuesto por el alférez Pineda Ruiz Jonathan, el alférez Pineda Gutiérrez José Fernando, el alférez Torres Moreno Andrés Felipe y quien les habla el alférez Peña Martínez Joan Sebastián. Vamos a hablar sobre las amenazas. La seguridad de los ciudadanos, de la democracia y de los intereses vitales de la nación, como los establece la Constitución política, está hoy expuesta a una serie de graves amenazas, ligadas entre sí y con frecuencia de carácter transnacional. No son estos los únicos peligros que enfrenta la democracia. La corrupción, por ejemplo, es igualmente una amenaza grave y será combatida de manera más decidida por el gobierno nacional, como será la criminalidad común, entre otros, pero entre las siguientes amenazas constituyen un riesgo inmediato para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos: el terrorismo y el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones, explosivos, el secuestro y la extorsión, además del homicidio. Vamos a hablar de la parte internacional. A pesar del aparente sólido marco macroeconómico de Colombia, existen riesgos internacionales que ponen en peligro la dinámica productiva del país. Entre los principales factores externos figuran la volatilidad de los mercados internacionales, donde los riesgos macroeconómicos como las tensiones arancelarias o la reducción de las condiciones financieras globales, sumados a los riesgos geopolíticos como el fortalecimiento del proteccionismo, pueden afectar la economía colombiana en términos de las exportaciones e inversión extranjera directa. La incertidumbre frente a los comportamientos de los precios del petróleo y la dependencia económica de los hidrocarburos, los cuales dejan a la deriva variables macroeconómicas relacionadas con finanzas públicas y el crecimiento del país. Además, el ingreso masivo de migrantes venezolanos han tenido repercusiones en el aumento del desempleo y el gasto fiscal. Esto ha abierto la discusión entre la necesidad tanto de una política de empleo y la lucha contra la informalidad, la cual se ajusta a la realidad actual del país, como la creación de una estrategia para la generación de ingresos internos. Profe, soy el alférez Pineda Gutiérrez Fernando, del grupo de Peña Martínez, Peña Ruiz y Torres Moreno. Vamos a hablar sobre Colombia, su política internacional y en específico sobre las amenazas externas que tiene Colombia. Yo me voy a enfocar en dos puntos muy esenciales: las finanzas ilícitas y el mercado ilícito o contrabando de armas y municiones. Entonces, le vamos a dar una mención aparte a las finanzas ilícitas, dado que el lavado de estos ingresos obtenidos por la comercialización de la cocaína y la heroína, buena parte de estos permanecen en un sistema internacional, en el sistema económico y financiero internacional, en donde Colombia trabaja como productor y exportador de la cocaína y la heroína. De manera singular aportan una parte al apoyo al terrorismo, a la vez que afecta y genera un trauma económico a los mercados de divisas y otros mercados financieros, en donde genera una estimulación al funcionamiento de la economía y a la vez alimenta el narcotráfico estimulado por la parte del narcotráfico, ¿sí? También de igual manera las drogas ilícitas van de la mano o generan por parte mediante el terrorismo, el secuestro, la extracción, la extorsión, el contrabando y el robo de hidrocarburos, en donde con frecuencia es una modalidad de lavado de activos de narcotráfico, donde lavan dinero para privatizar su estado económico correspondiente a la debilitación de los precios artificialmente bajos de la producción en la economía nacional. A la vez, las drogas ilícitas abren nuevas rutas y canales que son utilizados para... Ahí ya empezamos a unir el tema del narcotráfico de armas, en donde se hace el tráfico de drogas y el tráfico de armas de una sola manera, en donde genera un crecimiento informal económico. Y hablando del tráfico de armas, no genera un peligro menor que el tráfico de los estupefacientes o las drogas ilícitas, pero merece un control más estricto y más cadena de custodia a las personas que se encuentren con este tipo de narcotráfico de armas,
en donde Colombia encabeza de los foros mundiales que tienen ese esfuerzo principal al narcotráfico de armas, en donde el gobierno nacional por parte de las fuerzas militares, el ejército apoya decisivamente a todos los mecanismos internacionales que, como lo es la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. El secuestro y la extorsión. En Colombia, a diferencia de los otros países, el secuestro y la extorsión no solo es un problema delincuencial o policial, al igual que el narcotráfico constituyen un mecanismo básico de financiación de las acciones terroristas de las organizaciones armadas ilegales. ¿Qué organizaciones? Las disidencias de las FARC, el ELN, las autodefensas ilegales, los grupos disidentes. El pago de secuestros, en especial de secuestros extranjeros, porque en estas organizaciones exigen cuantiosas sumas de dinero que financian el terrorismo. El secuestro es también utilizado por las organizaciones armadas ilegales como un instrumento de chantaje político. Más de 200 funcionarios políticos públicos y dirigentes políticos han sido secuestrados en los últimos años. El secuestro y la extorsión ahuyentan la invasión y tienen un grave impacto psicológico. A los individuos, a las familias y a la sociedad vienen una sensación permanente de vulnerabilidad. Otro de los grandes sucesos que ha marcado a Colombia en la última década es el homicidio, ya que más de 25.000 colombianos fueron asesinados en las zonas urbanas y rurales del país. La incidencia del homicidio en estas proporciones no es solo una amenaza de la seguridad de los colombianos, sino también el buen funcionamiento de la democracia. Con frecuencia los municipios con los más altos índices son aquellos que se disputan las organizaciones armadas ilegales o contienen frecuentes riquezas como la coca, el oro, el petróleo. Eso es lo más codiciado por esas organizaciones.